Vamos a hablar hoy sobre vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Yo quiero que ustedes me coloquen allí en el chat y los que están aquí también en Zoom, que coloquen allí en el chat qué es para usted vivir en el Espíritu. ¿Qué es para usted eso? Colóquenmelo allí en el chat, por favor. Colóquenmelo en una palabra, en dos palabras. Quiero saber con qué audiencia estoy hoy tratando y quisiera saber que ustedes interactúen conmigo. ¿Qué es para usted vivir en el Espíritu? De esto depende todo, ¿sí? Porque cuando nosotros vivimos en el Espíritu, es desde el primer momento que nosotros aceptamos a Jesús. Desde el primer momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dice que nosotros pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y no solamente eso, dice, me alegra porque dice que vamos a ser hechos hijos de Dios. Eso debería alegrarte. Pero no solamente eso, dice que Dios está preparando un lugar para nosotros. ¿Aló? Dice que no se turbe vuestro corazón. Él está preparando un lugar para ti y para mí. Es motivo de alegría. Además, dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Además, dice que el hombre que es nacido del Espíritu es como el viento, que usted no lo puede ver, pero usted lo puede escuchar. Y usted no sabe hacia dónde va el viento, ni de dónde viene. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu y del agua, es del bautizo. Ahora bien, ¿por qué hoy es tan importante saber que nosotros debemos vivir en el Espíritu? Presta atención a esta palabra, porque esto le va a cambiar su vida y lo va a colocar en una perspectiva correcta para estos últimos tiempos. Entonces, vivir en el Espíritu, hoy quiero que anoten allí, les voy a dar siete cosas que necesitamos aprender para vivir en el Espíritu. Debe estar en nosotros. Debe estar en nosotros y usted la va identificando si usted está viviendo en el Espíritu o no está viviendo en el Espíritu. Si está viviendo en el Espíritu, estas 7 cosas debe tenerla toda persona que vive en el Espíritu. Ahora, aquí hay algo importante, que cuando una persona vive en el Espíritu, le aseguro que su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba con la mujer samaritana, en el capítulo 4 del libro de Juan, Él le dice a ella un secreto. Le dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Porque Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto es en espíritu, que es lo que vamos a ver, y en verdad es la palabra. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esto? Porque esta conexión del espíritu va a identificar tu relación con Dios. Y hoy más que nunca, tú y yo necesitamos estar conectados con Dios. Yo quiero que vayan rápidamente a la palabra y vamos a leer en Gálatas un versículo. Bueno, varios versículos. Capítulo 5, vayan ahí a Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 22 al 25. Mire cómo dice Gálatas capítulo 5, capítulo 5, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Atención acá, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, esta es tu palabra. Te pido que nos bendigas en esta hora, que podamos aprender, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, usted va a ver el
fruto, dice el fruto, no dice los frutos, el fruto del Espíritu, que son 9. Lo acabamos de leer. Ahora, lo primero que nosotros necesitamos entender acá es que toda persona que vive en el Espíritu debe manifestar estos frutos. Estos frutos vamos a clasificarlo en 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona vive en el Espíritu, toma control de sí. Por eso Juan dice, yo deseo, amado, que tú prosperes como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque si el alma está sujeta al Espíritu, el Espíritu lo somete, esa persona va a ser prosperada en todo. Era lo que habíamos hablado la semana pasada con este hombre llamado José. José fue bendecido porque era un hombre espiritual. Aló, Dios lo bendecía, Dios lo ayudaba, Dios estaba con él. Entonces, fíjense esto. Entonces, en Gálatas nosotros vamos a ver 7 cosas. Lo primero es, vivir en el Espíritu, anótelo allí, es amar. Así como lo escuchó, vivir en el Espíritu es amar. Esto de amar, vamos a leer Juan capítulo 13. Fíjense esto, en Juan capítulo 13, ustedes van a ver allí un pasaje donde mire cómo Jesús actúa. Vamos a tener un ejemplo del Señor Jesús. Juan capítulo 13, versículo 35, mire cómo dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y fíjense que lo primero que una persona necesita para vivir en el Espíritu es tener amor. Si una persona no tiene amor, no puede estar viviendo en el Espíritu porque Dios es amor. Entonces necesitas amor. Si no lo tienes, pídele el amor a Dios. Ahora, este tipo de amor que estamos viendo acá es un amor como el de Jesús. Usted va a ver que Jesús, usted no lo ve aquí en la palabra, los que son cristianos que me están escuchando, usted no lo va a ver hablando en lengua, usted no lo va a ver danzando. Pero sí dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no los condeno. Los pecados de ellos, yo se los perdono. Entonces, aquí, este tipo de amor de Dios que muere por nosotros es estar en el Espíritu. Entonces, nosotros no podemos continuar fingiendo una vida de amor. Nosotros realmente necesitamos ser personas que perdonan. Nosotros necesitamos ser personas que aman. Nosotros necesitamos la capacidad, cuando una persona vive en el Espíritu, tiene la capacidad de amar y perdonar. Anoten eso allí. Tiene la capacidad de amar y perdonar. Y esto es maravilloso, porque cuando tú amas y tú perdonas, tú eres libre. Tú te quitas todo peso. Tú vives en el Espíritu. Cuando una persona vive en el Espíritu, no puede haber forma que odie. ¿Aló? Y el odio es una de las causas de las enfermedades, ¿sabían? Es causa de las tristezas, es causa de estar atado, es darle propiedad al enemigo. Pero cuando una persona vive en el Espíritu, debe ser amorosa, debe vivir en amor, debe no hacerle daño a nadie, debe siempre no estar con el egoísmo del mundo. ¿Por qué? Porque una persona en el Espíritu, mire lo que le pasó a Esteban. A Esteban lo estaban apedreando, lo estaban matando. ¿Y saben qué dijo él? Lo mismo que dijo su Señor. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No les cuente este pecado. Otra persona que no esté en el Espíritu, ¿qué hace? También le tira piedra, sale corriendo. Pero él no, él murió como un mártir y él perdonó. Y dice que en ese momento él pudo ver el cielo abierto. Aló, era un hombre que estaba en el Espíritu. Tú y yo necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Después yo les voy a dar
unas recomendaciones al final de cómo vivir en el Espíritu. Pero esta es la primera clave. Vivir en el Espíritu es amar. Vamos con la segunda. Vivir en el Espíritu es vivir con gozo. Aló, es vivir con gozo. Y con respecto al gozo, el gozo es lo que pidió David en el Salmo 51. A David se le había ido el gozo, porque la salvación, cuando tú sabes, cuando se te revela la salvación, produce gozo, produce alegría, produce, te puede estar cayendo el mundo, pero cuando tú aceptas a Jesús, eso tan grande, un Dios tan maravilloso que creó los cielos y la tierra, viene a morar en tu humilde corazón. Y esa sensación que está aquí, que tú sabes que eres salvo porque conoces a Jesús, lo reconoces y sabes, dice que tu espíritu reconoce que tú eres hijo de Dios porque da testimonio de que eres hijo. El mismo Espíritu Santo se conecta con tu espíritu y te da testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios. Eso produce un gozo. Ese gozo se le fue a David en el momento que él le falló a Dios. Cuando se acostó con Betsabé, él dice la Biblia que él se sintió muy afligido y dice que fue al Salmo 51, donde en el Salmo 51 él escribe todo su dolor. Y una de las cosas que dice, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo, la alegría. No hay algo más maravilloso que sentirse salvo. Sentirse salvo es sentir, no sentir condenación alguna, no tener culpa, porque ya tú sabes que tus pecados han sido perdonados, han sido justificados, han sido lavados, han sido echados al fondo de la mar. El Señor no se recuerda y Él está preparando morada para ti. Pero lo más poderoso de vivir en el Espíritu con gozo, nosotros lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, donde el apóstol Pablo dice, en todo lo que hagan, vivan con gozo, vivan con alegría. Y el Señor me ministraba una parte cuando los discípulos, Él les dio autoridad para sanar enfermedades, para liberar demonios. ¿Saben qué? Lo hicieron. Y cuando se devolvieron de hacer todos esos prodigios, le dijeron al Señor, Señor, estamos felices. Los demonios se someten en tu nombre. Sanamos enfermos en tu nombre. Aún los endemoniados nos obedecen. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Eso no les debería alegrar. Eso es normal. Eso va a pasar porque ustedes tienen autoridad para hacer eso. Pero ¿sabes qué le debe dar alegría y gozo? Que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando se te revela que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, tú no debes tener temor, tú debes tener gozo, alegría, porque tienes un Dios que te salvó por su gracia. Por gracia somos salvos, no por tus obras, no porque tan bueno eres tú, sino que cuando tú decides acercarte a Dios y pedir perdón por tus pecados, ahí llega la salvación. ¿Por qué? Porque hay remisión de pecados, hay perdón de pecados, te redime con la sangre de Jesucristo y entonces tú te puedes acercar a Dios. Y cuando te acercas a Dios, eso es el fruto del Espíritu, el gozo. Así que ya saben, amor es el primer fruto que debe tener una persona que vive en el Espíritu. Segundo, debe vivir con gozo. Vivir con gozo es tener la seguridad que nuestra vida está en comunión con Cristo. Él está contigo y tú estás con Él. Eso te produce gozo porque estás con el Rey del universo. Pablo no lo vemos danzando ni cayendo en el reposo del Espíritu ni nada de eso. Ni hablando en lengua delante de los hermanos, al apóstol Pablo. Pero sí lo encontramos en este versículo donde dice regocijado.
Regocijaos, amados, regocijaos, tened gozo, pues él sabía que Jesús estaba con él. Cuando tú sabes que Jesús está contigo, tú debes tener gozo, tú debes de tener alegría. Cuando los discípulos sabían que Jesús se iba de la tierra, se comenzaron a entristecer. Y Jesús les dijo, no se entristezcan, no se turbe vuestro corazón. Yo voy a preparar morada para ustedes. Yo voy a hacerle algo allá arriba especial para ustedes. ¿Por qué? Porque el cielo existe. Porque el mundo espiritual es tan real como tú y yo acá, que nos estamos viendo hoy la cara a través de la tecnología. El tema es que tú no lo ves. Eliseo podía ver el mundo espiritual. Personas han visto ángeles. Personas han estado incursionadas en el mundo espiritual. El mundo espiritual existe. Entonces, el Señor nos está diciendo a nosotros que tengamos gozo. Es un fruto del Espíritu. Tercero, lo tercero que necesita una persona para vivir en el Espíritu, anótenlo allí, es tener una vida apacible. ¿Aló? Tienes que ser una persona con paz. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Una persona que vive en el espíritu tiene amor, tiene gozo, pero está en paz con todos. Las personas que se la pasan peleando, que se la pasan discutiendo, no están viviendo en el espíritu. Por lo tanto, deben revisarse, porque es posible que no estén adorando a Jesús, no estén adorando a Dios. Recuerden lo que hablamos al principio. Para poder adorar a Dios, tienes que estar en el espíritu, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y tú y yo vamos a vivir en la eternidad. Solamente estamos acá de pasaje. Estamos acá como extranjeros de pasaje. Estamos aquí de pasada en el mundo, pero vamos a volver a Él. Venimos de la eternidad, fuimos pensados antes de nacer con un propósito. Llegamos a la tierra y vamos a volver a la eternidad. Por eso tú y yo necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Necesitamos ser personas que no somos gobernadas por un espíritu impaciente. La impaciencia no es un fruto del espíritu. La impaciencia no es un fruto del espíritu, porque ahí hay debilidades, hay errores. Cuando hay debilidades y errores, entonces no hay paz. Viene el enojo, viene el pleito, viene la amargura. Por favor, necesitamos ser personas de paz. La presencia del Espíritu Santo en nosotros debe manifestar paz. Nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón necesitamos manifestar paz con Dios, estar en paz con Dios y con los hombres. Eso es lo que manifiesta la cruz. Les explico aquí. La cruz, la parte vertical es reconciliación del hombre con el hombre. Y la parte vertical es reconciliación del hombre con Dios. Y la parte horizontal es reconciliación del hombre con el hombre. En otras palabras, la cruz es paz entre los hombres y del hombre con Dios. Es la cruz. Eso es lo que vino a traer Jesús. Es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Porque el hombre estaba separado de Dios. No había quien pagara el precio, pero su hijo lo pagó. Era por medio de sangre.
por eso la derramó. Y por medio de esa sangre, por medio de ese sacrificio, nosotros pudimos acceder al cielo. Pudimos acceder al trono de la gracia que solamente, anteriormente, accedían solamente los sacerdotes. Ahora tú y yo tenemos el privilegio de conectarnos con Dios. Por eso vivir en el Espíritu debe ser una prioridad en tu vida. Vuelvo y repito, estamos viendo 7 cosas. Lo primero es amar. Lo segundo es vivir en gozo. Lo tercero es una vida apacible. Si hay pleitos en tu vida, si hay enojo, si hay amargura, tienes que deshacerte de eso. Necesitas perdonar, necesitas vivir en paz, necesitas vivir en armonía. En una casa donde no hay armonía, en una casa donde no hay paz, ahí no va a haber prosperidad. La prosperidad dice que en paz somos prosperados. Cuando hay paz, viene la prosperidad. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres recibir bendición? ¿Quieres ser bendecido? Necesitas vivir en paz. Cuarto, vivir en el Espíritu es una vida que no causa daño. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿La benignidad de quién? De Dios. La benignidad de Dios necesitamos imitarla. Por eso nosotros no podemos causarle daño a nadie, porque Dios es un Dios benigno. Primero con nosotros y después con él, nosotros con el mundo. Ahora, nuestro estilo de vida merece ser apacible. Nosotros no podemos causarle daño a las personas, necesitamos ser misericordiosos. Y nosotros, para poder adquirir esta condición, necesitamos acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos causarle daño a nadie. En palabras, cuida tus palabras, cuida tus acciones y haz el bien. Dice que no te canses de hacer el bien. Siempre que tengas la oportunidad, comienza a hacer el bien. Comienza a hacer el bien. Vamos a ver el número 5. Este es uno de los más importantes y es el que me gusta. Vivir en el Espíritu es una vida que tiene fe. Diga conmigo, fe. Una vida que tiene fe. ¿Por qué? Porque un cristiano debe enfrentar la vida con fe. El cristiano no puede vivir en incredulidad. El cristiano debe vivir en fe. El cristiano debe vivir confiando en las promesas de Dios, confiando en la palabra, confesándola. Si nosotros vamos a Josué, mire lo que me trae el Espíritu Santo. Josué, capítulo 1. Ustedes se van a dar cuenta la clave. Josué, capítulo 1, el versículo 8, mire cómo dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire la clave de la bendición. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, todo te saldrá bien. Aquí es donde comienza la fe, porque en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted lee la palabra, si usted la medita, si usted la confiesa, si usted comienza a vivir conforme a la palabra de Dios, yo le aseguro que todo le saldrá bien. Todo le va a salir bien. Va a recibir llamadas,
Dios le va a presentar personas, Dios la va a ir guiando, el Espíritu Santo la va a ir guiando, porque una de las cosas maravillosas que es vivir en el Espíritu es que somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y el Espíritu Santo tiene 4 funciones, anótenlas allí, que esto es vivir en el Espíritu. Él te enseña, Él te recuerda, Él te guía y Él te redarguye. Voy a volver a repetir. El Espíritu Santo te enseña, te recuerda, te guía y te redarguye. El Espíritu Santo te guía hacia tu destino profético. Te va guiando, te va guardando, te va protegiendo de todo mal. Ustedes lo pueden ver. Jesús, cuando estaba en la tentación, cuando él pasó la tentación, dice que los ángeles venían y le servían. Y hoy el Señor me revelaba que cada uno de nosotros tenemos ángeles asignados. El hecho de que no lo veas no quiere decir que ellos no estén allí. En el mundo espiritual hay una batalla por tu vida. Hay una batalla por mi vida. Porque en el cielo me conocen. Ellos saben quién es Kellen Rojas, cuándo se convirtió. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aún en el infierno me conocen. Entonces, tú y yo necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Porque cuando tú vives en el Espíritu estás atento. Tus ojos espirituales, tus sentidos espirituales están atentos. Y por eso es que tú puedes entonces vivir en amor, vivir en gozo, vivir en paz, vivir sin hacerle daño a nadie. Y en quinto, vivir en fe. Cuando comienzas a vivir en fe, tú ya no vives por vista. Tú vives en la fe, vives en el Espíritu. Ya tú no vives por lo que ves, tú vives por lo que crees. Tú comienzas a moverte y a declarar la palabra. Comienzas a proclamar lo que Dios va a hacer contigo. Una de las cosas que estoy aprendiendo para vivir por fe, déjenme un momento esto un poquito más abajo para que no les afecte tanto a ustedes. Una de las cosas, creo que ahí está mucho más. Una de las cosas que he aprendido en estos últimos días es a colocar mis metas en positivo. ¿Cómo hice eso, pastor? Ahí les va. Esto es con respecto a vivir en el espíritu en fe. Si usted se coloca una meta que usted necesita, digamos, usted está complicada de salud y quiere ser sanada. Su meta es ser sanada. Entonces usted va a colocar en la meta, estoy sana. Aló, usted no puede que me sanaré, no. No, usted tiene que decirle a su cerebro, a su espíritu, a su cuerpo, a todo su ser. Tiene que decirle, soy sano, estoy bendecido. Otra, quiero una casa. Tengo una casa y colóquele el nombre, dónde la quiere, cómo la quiere. Y coloque, tengo mi casa en tal lugar. Hablo inglés, por ejemplo, si esa es una meta. Usted tiene que hablar en fe. Usted tiene que hablar por adelantado. Usted tiene que hablar, soy residente americano. Soy bendecido. Soy empresario. Tengo una empresa que factura tanto. Tienes que colocar tus metas en positivo. Tienes que hablar en fe. Lo que tú hablas es lo que eres hoy, lo que tú has hablado en el pasado y lo que tú has creído en el pasado. Escúchame, por favor. Lo que tú has creído en el pasado y lo que has hablado en el pasado es lo que eres hoy. Hazte una evaluación. Haz una evaluación de tu vida. Piensa por un momento que si hoy eres profesional es porque lo pensaste una vez. Piensa por un momento que si hoy tienes una casa es porque lo pensaste una vez. Piensa por un momento que si hoy eres sanada, hoy estás sana, es porque lo pensaste, lo creíste, lo declaraste, lo escribiste.
te levantabas con eso, soñabas con eso, dormías con eso, trabajabas con eso, pero nada viene por casualidad. Tienes que activar tu fe. Eso es vivir en el espíritu. Activa tu fe. Activa tu fe y Dios te va a bendecir, te va a dar sabiduría de lo alto para que active lo sobrenatural en tu vida. Habla en fe y vas a ver milagros. Habla en fe y vas a ver las puertas que estaban cerradas. Ese trabajo que está estancado. Esa economía que está estancada. Vas a ver cómo vas a comenzar a florecer. Tú tienes que hablar en positivo. Mis hijos son bendecidos. Mi hijo es un adorador. Mi hijo es un doctor. Mi hijo, tienes que hablar en positivo. Mi madre está sana. Mi familia es bendecida. Mi familia es liberada. Mi familia es cristiana. Tienes que hablar en fe. Esa es la cualidad de vivir en el espíritu. Un cristiano que vive en el espíritu enfrenta la vida con fe, sabiendo que Dios está a su lado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero personalízalo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Comienza a personalizar la palabra. Hazla parte de tu vida. Hazla parte de tu corazón. Porque lo que tú piensas y lo que entra aquí a tu corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando tú hablas la palabra, es lo que ya tú pensaste, que lo procesaste y llegó a tu corazón. Hablas y actúas conforme a lo que tú tienes en tu corazón. Por eso es importante lo que estás hablando, con quién te estás relacionando, qué estás escuchando, quién te rodea, quién es tu inspiración. Porque esto va a determinar tu crecimiento. Tú quieres graduarte, pero no estudias. Tú quieres tener una familia, pero no te comprometes. Quieres ser un empresario, pero no estudias. No te preparas. No buscas información acerca de cómo lograrlo. Quieres estudiar medicina, pero ni siquiera aplicas la carrera. En otras palabras, la fe tiene que ir acompañada de la acción para que las cosas se den. Número 6, ya estoy terminando. Vivir en el espíritu es vivir una vida con mansedumbre. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice así. Capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este fue el versículo con el que yo me convertí hace más de 13 años. Llegué ese día a la iglesia, el pastor estaba predicando, yo no conocía nada de la Biblia, de la palabra, pero Dios me habló en esto, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso, anote eso allí, manso y humilde de corazón. Este es nuestro Señor Jesús. A Él es quien yo quiero imitar. Mire cómo dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Una de las cosas es que cada día, anote eso allí, cada día tú necesitas a Jesús. Tú necesitas del carácter de Jesús porque es un estilo de vida. Tú necesitas ser manso, humilde de corazón. Ser humilde. Ser manso y humilde es sinónimo de espiritualidad, pues solo el Espíritu Santo puede transformar nuestro interior.
El Espíritu Santo transforma por dentro para mostrar por fuera. Por eso dice, búscame en secreto y yo te transformo, yo te libero. David se liberó y fue grande por su intimidad. Lea el Salmo 51. Él en intimidad dice, tú amas lo íntimo. Tú amas lo íntimo, Dios. Dios te conoce. Dios sabe tu caminar. Dios conoce todo de ti. Necesitas buscar a Dios en intimidad y pedirle que esa mansedumbre y esa humildad de corazón que esté en el tuyo. Pídele a Dios, Dios, quiero ser manso y humilde de corazón. Debes vivir en el Espíritu con estas cualidades. Y finalmente, la número 7, vivir en el Espíritu es vivir una vida con dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, mire cómo dice. Timoteo era un discípulo fiel de Pablo. Y aquí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, mire cómo dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos da espíritu de cobardía, amigo, hermano, amados. Escúchenme. Aquí dice, Pablo le está revelando a su discípulo, pareciese ser que Timoteo estaba un poco temeroso, estaba un poco acobardado de las cosas que le estaban pasando. Y Pablo, como su guía espiritual, le describe a él y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Anótelo allí, de poder. Él dice en Deuteronomio capítulo 8, dice, hablando de las bendiciones, 8:16, en ese capítulo, habla, porque Dios nos da el poder para hacer las riquezas. El Espíritu Santo les va a dar poder para ser testigos. Y aquí está diciendo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y aquí viene lo que estamos hablando, de dominio propio. Dominio propio. Qué maravilloso. Dice, el dominio propio es que nosotros necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo. No puedes ser gobernado por el Espíritu Santo y a la vez ser gobernado por tus pasiones. Aló, necesitas revisarte. Necesitas revisar tus pasiones desordenadas. Necesitas, si hay una debilidad en tu vida, amigo, estamos en tiempos bien difíciles. Tú debes ir a tu secreto. Haz como esas vírgenes prudentes que buscan aceite. El aceite se busca en las tiendas. Eso significa que tienes que ir al secreto. Y el aceite representa al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comienza a derramar su aceite, esas pasiones se van a ir de tu vida. Yo siempre les digo a las personas cuando vienen nuevas creyentes que comienzan en el camino del Señor, me preguntan, ¿cómo fue que tú dejaste la discoteca? ¿Cómo fue que tú dejaste de tomar? ¿Cómo fue que tú dejaste de ser mujeriego? ¿Cómo fue que tú dejaste las malas palabras? ¿Cómo fue que tú dejaste la altivez, tu rabia, tu prepotencia? Porque tú sí eras así, me dicen. ¿Cómo es que ahora perdonas? ¿Cómo es que ahora tu lenguaje es un lenguaje de bendición? ¿Cómo es que ahora no vas a la discoteca? ¿Cómo es que ahora tienes una sola esposa? Una sola.
¿Cómo es eso? ¿Cómo? Es que yo no puedo ir a la iglesia porque yo tengo tantas condiciones, si tú supieras. Pero lo que no saben es que la iglesia es para eso. Jesús dijo, Él no vino, yo no vine a buscar a los que están libres de pecado. Yo vine a buscar a los pecadores. Jesús comía con los pecadores. Jesús se sentaba con ellos y los bendecía. Les daba la palabra y los liberaba. Los criticaban. A Jesús lo criticaban. Le decían, oye, mira, está sentado con pecadores, pero ¿saben algo? Ese es el verdadero evangelio. Traer buenas noticias a los que necesitan, los que son débiles en la carne. Todos somos débiles en la carne. Yo era débil en la carne. Cuando yo comencé en el evangelio, yo seguía en la discoteca. Yo seguía bailando. Yo seguía con mujeres. Pero comencé a experimentar la necesidad del cambio, a arrepentirme, a buscar a Dios y entregarle mis debilidades. Por eso les digo, necesitan sinceridad para desarrollar el dominio propio. Si no hay sinceridad, David se sinceró en el Salmo 51. Es más, lo vamos a leer porque aquí Dios quiere hablar algo hoy a nosotros. Con esto voy a terminar, dominio propio. A alguien esto le va a bendecir. Salmo 51, mire cómo dice. Esto es maravilloso, este salmo. Creo que es el más poderoso que yo he leído en mi vida y que me ha bendecido. Mire cómo dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mira cómo David conoce a Dios. Mire cómo comienza. Oh Dios, lo exalta. Oh Dios, conforme a tu misericordia, lo conoce, que es un Dios misericordioso. Sigue, conforme a tu multitud de tus piedades. Y ahí viene, mire lo que dice, borra mis rebeliones. Si yo me veo como David. Hace años me veo como David. Borra mis rebeliones. Tú le puedes decir eso a Dios hoy. Borra mis rebeliones. Versículo 2. Miren lo que le dice. Esto es maravilloso. Lávame más y más de mi maldad. Él está reconociendo que hay una maldad en él, la cual no ha podido quitar, no ha podido borrar de su vida. Por eso no tiene dominio propio. Por eso cuando vio a Betsabé en su palacio, en el balcón, cuando él se asomó y vio a Betsabé, a semejante mujer hermosa, dice que era hermosa, sola, desnuda, bañándose, él hizo una imagen y fue tanto que se enamoró. Tenía muchas mujeres porque le era permitido como rey, pero vio una mujer casada y se enamoró. Y aquí está diciendo la causa, no tenía dominio propio. Era una debilidad que no había sido descubierta en su ministerio. Recuerden que él comenzó a los 17 años. Pasaron 13 años para montarse en el trono. Un proceso muy fuerte, perseguido por Saúl. No le dio tiempo de buscar sus pasiones, de ver lo que había dentro de él. Una vez siendo rey, que tenía todo, que había conquistado, que había sido exitoso, ya tenía una edad considerable, unos 40, unos 45 años, se asoma en su balcón, descansando de sus victorias, no tenía nada que hacer el rey en ese momento, y se encuentra con esa imagen, ese paisaje, Betsabé. Y por no tener dominio propio, le falla a Dios. Comete homicidio, comete adulterio, mentira, todo. Hizo un desastre allí. Este hombre llamado David pecó delante de Dios. Dios no se lo impidió porque Dios te da libre albedrío. Dios te da libre albedrío para que tú hagas con tu vida lo que tú quieras. Pero dice que todo lo que hagas vas a tener que darle cuenta a Dios.
Cuando partas de esta tierra, que es lo más seguro que nos pasa a todos, vas a tener que darle cuenta a Dios. Ahora mire lo que dice en el versículo Salmo 51, David. Dice, lávame más y más de mi maldad. Y me gusta, dice, y límpiame de mi pecado. Si todos nosotros tomáramos esta oración, este clamor de David, yo lo repito, lo medito, lo leo siempre, y me ha ayudado y bendecido en mi vida como ustedes no tienen idea. Me ha ayudado a ser transparente, a no ser religioso, porque las personas me dicen pastor y yo soy un pastor, me ungieron el año pasado como pastor. Estoy comenzando, pero antes de que me nombraran pastor, ya yo asumía el ministerio que Dios me ha entregado. Y he estado ministrándole a las personas y predicándole, ayudándole, abrazándoles y ministrándole. Pero como pastor o como líder o como hombre, soy un humano y necesito que Dios tenga misericordia de mí. No puedo confiarme, dice la palabra, si alguno de ustedes está firme, mire que no caiga. Ojo con sentirte más espiritual que otro. Ojo con sentirte mejor que otro. Y aquí el salmista David nos está hablando a todos. Aquí nadie puede señalar a nadie. Todos somos pecadores, mas no todos practicamos el pecado. Los que hemos sido redimidos por Jesús, por amor a Él, nos alejamos. Porque a medida que tú te enamoras de Dios y el Espíritu Santo viene a morar en ti, te redarguye de pecado. Sin el Espíritu Santo yo no pudiese vivir una vida agradable a Dios, que es la santidad, apartarse del pecado. Muchas veces te va a doler, te va a romper, te va a crear un vacío que va a ser inexplicable porque le estás agradando a Dios y tú vas a sentir como un peso, vas a sentir como que te pasa algo, porque algo está saliendo de ti, amigo. ¿Cuántos años, en mi caso particular, le fallé a Dios? Estuve en discoteca, estuve con mujeres, ofendía a personas, no me importaba nada. Había una raíz de iniquidad. Y en Isaías capítulo 59, se lo recomiendo, dice que vuestras iniquidades han apartado mi mano para bendecir. Han apartado mi oído para escucharlos. Vuestras iniquidades me separan de ustedes. Y aquí David lo sabía. Él pudo sentir el vacío de no tener a Dios. Porque déjame decir que cuando tú no tienes a Dios, tienes un vacío, amigo. Yo lo viví. A mí nadie me lo va a decir. Como la canción que ahorita Farruko sacó, cristiana, por cierto, que se la recomiendo. Se llama, aquí la tengo, se llama, a ver, Incompleto. Se la recomiendo. Incompleto. ¿Por qué? Porque la fama, el dinero, todo eso no va a poder llenar lo que Cristo llena. Y mire lo que dice el versículo 3. Porque yo reconozco. Si tienes Biblia, por favor resalta eso. Él está reconociendo, David está reconociendo. Es la primera clave para tener dominio propio. ¿Quieres tener dominio propio? Necesitas reconocer tus pecados. Cuando esto ocurre, tú estás siendo transformado, tú estás siendo dimensionado a otro nivel, porque ya tú estás reconociendo, es decir, se te abrieron tus ojos espirituales y dice, y mi pecado está siempre delante de mí, es decir, la culpa. El pecado no lo dejaba avanzar. Si tú te sientes hoy así, si tú te sientes que hay un pecado, hay una debilidad, cierra tus ojitos allí y piensa por un momento si hay algo que te está impidiendo acercarte a Dios con libertad. Eso fue lo que le pasó a Adán. Adán, en el momento que falló, dice que tuvo miedo, porque el pecado te aleja de Dios, más el arrepentimiento te acerca a Dios. Lo voy a volver a repetir.
El pecado, que es fallarle a Dios, desobedecer lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que Dios establece, eso te aparta, te aleja. Y a medida que te alejas más, a medida que te alejas más de Dios, más vacío sientes. Y ese vacío, nada ni nadie lo puede llenar. Es un espacio reservado en tu corazón para Jesús. Eso me pasó a mí. Cuando yo decidí abrir mi corazón, cuando confesé con mi boca mis pecados, reconocí que le fallaba a Dios, porque el Espíritu Santo vino a morar en mí, me redarguía, ya no podía ser el mismo. Ya le decía a mis amigos, no es que yo quiera ser así. A mí me eligió el Señor. Yo no lo elegí a Él. Tú no lo eliges, amigo. Tú no lo eliges. Si tú me estás escuchando hoy, no es casualidad. Es Dios quien te está eligiendo. Es Dios quien te está permitiendo. Ya yo no obligo a las personas. Ya yo no estoy pendiente de quién se conecta, quién no se conecta, porque yo descanso en el Señor. Porque los que son del Señor escuchan su palabra y lo siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas abren su corazón. Mis ovejas están dispuestas que yo entre y cene con ellos. Las ovejas representamos en nosotros, en nuestra vida, porque ahora somos cuerpo y morada del Espíritu Santo. Y David se le reveló esto, y miren lo que dice en el versículo 4, dice, contra ti solo he pecado. Se estaba dando golpes de pecho. Contra ti he pecado. Revisa hoy. ¿En qué está fallando la Dios? Si las cosas no te están saliendo bien, es hora de revisar el trasfondo, no la circunstancia. Revisa el trasfondo, cada fondo. Necesitas tiempo para liberarte tú mismo. Escúchame bien, yo sé de qué estoy hablando. Llevo años estudiando esto. Todas las situaciones que me tenían estancado por años era el resultado de maldiciones generacionales que te atan, que te hacen ser la persona que tú no fuiste diseñada. Tú fuiste diseñado para triunfar. Tú fuiste diseñado para ser bendecido. Tú fuiste diseñado para ser un hombre y una mujer exitosa. Porque desde el primer momento que tú aceptas a Jesús, ya te está haciendo pensar en grande. Y los grandes hombres exitosos vienen por el pensamiento. Mira lo que te dice. Escribo tu nombre en el libro de la vida. Ya no hay condenación para ti. Voy a preparar una morada. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Hay mansiones. Hay bendición. No te preocupes. Yo soy tu padre. Tú eres mi hijo. Tengo una herencia para ti. Tengo una eternidad para ti. Tú no tienes que temer. El Señor te da todo lo que tú necesitas. Y aquí David dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David está reconociendo la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque para tú tener dominio propio debes reconocer que Dios está al tanto de todo. Dios tiene ángeles asignados que están constantemente ayudándonos, pero también tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo dice que nos sella. Eso quiere decir que cuando te sella, ya tú no te perteneces. ¿Aló? Ahora le perteneces a Dios. Y cuando tú le perteneces a Dios, ya tú no puedes renunciar. Porque ahora pasaste a ser hijo. Y cuando tú tienes identidad de hijo, los hijos no piden permiso para ir a la nevera. Los hijos no piden permiso para entrar en casa. Los hijos tienen confianza. Los hijos conocen a mamá y a papá. Y los hijos piden.
Los hijos piden. Por eso Jesús dijo, cuando tú ores, di Padre nuestro que estás en los cielos. Di Padre. Di Padre. Que este se te revele hoy. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Si tú necesitas algo, tú necesitas ir a Dios, clamar a Dios, pedir a Dios antes de contarle tus problemas a otra persona. Clama a Dios. Dice que le presentes tus necesidades, tus preocupaciones. Así, esa es la oración. Es como que yo le esté contando a mi amigo. Él te está viendo en secreto. Ve a tu secreto y cuéntale, Señor, me siento mal. Mira, le fallé a mi esposa. Tengo esta necesidad con la casa. Tengo esta necesidad en la familia. Tengo esta necesidad. Me preocupa mi trabajo. Mira a mi jefe. Mira a mis amigos. Habla con Dios. Él te va a escuchar. Él no te condena. Él te va a recibir. Y mire lo que dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David se le reveló, número uno, que Dios está al tanto de todo. Dice, tus ojos están delante de mi pecado. No me puedo alejar de esto. Segundo, David se le reveló que solamente Dios podía lavarlo, limpiarlo, liberarlo de toda su maldad. Dice que tenía una mancha y esa mancha le dice, lávame, quita la mancha de mi vestido, porque Dios quiere una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. ¿Verdad que se ve mal un vestido manchado? Cuando usted tiene una camisa blanca y le cae un poquito de salsa de tomate, usted se la quiere quitar. Usted se siente apenado. Bueno, así mismo pasa con nuestras vestiduras cuando estamos viviendo en el Espíritu, que no estamos agradando a Dios, que cometemos algún error. Por eso Juan se anticipó y nos dice, en Juan nos dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogados tenemos con Cristo. Si alguno de ustedes ha pecado, vaya a Jesús, reconcíliese, no siga pecando. Vaya a Jesús y dígale, Señor, mira mi debilidad, mira la debilidad que tengo. Necesito, pero vaya con arrepentimiento de corazón, vaya de verdad contrito de corazón, porque un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. En conclusión, hemos visto siete características de una persona que vive en fe. La voy a resumir. Número uno, vivir en el Espíritu es amar. Número dos, vivir en el Espíritu es vivir con gozo. Vivir en el Espíritu es una vida apacible, en paz con todos. Amén. Así que a pedirle perdón a los enemigos, a los que están bravos, a las peleas, pida perdón. Que cuando pase por su mente un nombre y usted le dé rabia, pida perdón. Paz con todos. En paz seréis prosperados. Vivir en el Espíritu es una vida apacible, es una vida amable, ¿sí? Número 4, vivir en el Espíritu es una vida que no causa daño. Tienes que ser benigno, como Dios es con nosotros. Tienes que no causarle daño a nadie. Procura estar bien con todos. Número 5, vivir en el Espíritu es vivir una vida de fe. Recuerda que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Lee el Salmo capítulo 1, lee Josué capítulo 1 y te darás cuenta cómo se desarrolla la fe y qué beneficios tiene la fe. Son muchos los beneficios. Número 6, vivir en el Espíritu es una vida de mansedumbre. Tenemos que ser manso y humilde de corazón como nuestro Señor Jesucristo. Por algo, parte de la armadura de Dios es la coraza de justicia que te protege tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces necesitas ser una persona con mansedumbre, manso y humilde de corazón. Pídele a Jesús que Él te va a ayudar. Número 7, vivir en el Espíritu
es vivir una vida con dominio propio. Y ahorita les revelé cómo es el dominio propio. Y el dominio propio, básicamente, termino con esto, necesitas tener dominio propio de tu lengua, de tus ojos, de tu carácter, de lo que escuchas, de lo que ves, vuelvo, de lo que ves, de lo que hablas, de tu carácter, de lo que escuchas, de lo que tocas. Aló, dominio propio. Estar al saber que Dios te está viendo. Los ojos de Dios te están viendo. Los ojos de Dios están atentos a ver qué vas a hacer. Por eso dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te